Hola amigos, soy Pedro Agustín Guevara Bayón y esto es El Perú que Soñamos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo con quien vamos a conversar acerca de cómo gerenciar el aparato estatal para cerrar esas brechas de servicios e infraestructura. Para mí es un honor tener a mi amigo Carlos Neuhaus. Bienvenido al programa, Carlos. Gracias, Pedro, por la invitación. Aquí estamos. Bueno, la experiencia de Carlos es amplia, tanto en el sector público, en el sector privado. Los exitosos Juegos Panamericanos del 2019 se consiguieron gracias a su liderazgo. Él estudió en la Universidad de Lima, tiene 2 maestrías en el extranjero, un diplomado en la Universidad de Cambridge, alterna sus actividades en el sector privado, en el sector público, y vamos a conversar sobre cómo afrontar el desafío de cerrar esas brechas en servicios e infraestructura. Carlos, ¿en qué andanzas estás ahora? Cuéntanos un poco, porque tengo entendido que muchos de esos grandes proyectos de infraestructura tienen que ver con qué puede hacer por el país Carlos Neuhaus. A ver, como dice el refrán, para ayudar a mi país, como lo dije yo cuando dejé los Juegos, para ayudar a mi país yo no necesito ningún cargo, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante cubrir estas brechas que hay en la inversión pública. Se estima que es alrededor de 117.000 millones sí, de los dólares. números son así inmensos. Gigantescos. Y lo mismo en el sector privado, que, a ver... Entre 4 y 5 veces el presupuesto de la República. Sí, no, el 90% es la inversión privada. No. La inversión pública es muy importante, sobre todo es inversión en lo que tiene que dar las facilidades para que la economía se desarrolle. O sea, por ejemplo, las carreteras, trenes, digamos, las grandes irrigaciones, todo lo que es infraestructura. Obviamente hay que pasar pues, por mejorar las escuelas, hacer más escuelas, también... Y a ver, ¿en qué etapes estás? A ver, yo estoy en el sector privado. Yo dejé el sector público el 23 de enero del 2020, ¿no? Después de la experiencia de los Panamericanos. Antes, entre el 78 y el 85, yo había sido de 78 al 80 gerente financiero del Banco Agrario cuando tenía 27 años. Después me jalaron a COFIDE para ser gerente financiero también, pero me hicieron gerente general a los 30 años, creo. Wow. ¿No? Y ahí, digamos, mi preocupación por lo público, por la financiación de proyectos en COFIDE duré como gerente general hasta el 84 y el 28 de julio de 1985, entre 84 que dejé la gerencia y el 28 de julio del 85 me hicieron director en COFIDE, ¿no? Justo renuncié pues cuando ya entró Alan García, ¿no? Porque correspondía al cambio de gobierno. Y llegando a Alan García, recuerdo que los dos fuimos pues candidatos a diputados por Lima por el Fredemo. Tú como parte del Partido Popular Cristiano y yo como parte del Movimiento Libertad. Así es. Y nos quedamos con las justas. Así es, nos salvamos por poco. No. Porque hubiéramos, en el 92 nos hubieran hecho un golpe. Así que, así es. ¿no? Llegamos al 90, entonces pasemos tu recorrido. No, y bueno, fue una bonita experiencia porque creo que me permitió conocer, era por Lima, entonces teníamos que recorrer todo Lima y subir cerros. Bueno, era de locos, ¿no? ¿Tú te acuerdas, no? Los dos muchísimo más. Yo era un chibolo de 29, 28 años y parecía de 18. Y tú eras un poquito mayor. Yo tenía 39. Ya. Un poco mayor, ¿no? Ya en el tiempo las edades se van equiparando. Sí. ¿No? Pero fue una experiencia grata, muy importante, y como en esa época, como cuando tomo un reto me comprometo al 100%, bueno, creo que ambos levantamos desde cero de reconocimiento hasta casi estar entre los primeros 14, ¿no? Que fueron los que entraron a
Sí. a la Cámara de Diputados en ese momento. Ah, verdad, yo quedé 15 y tú 17. Sí, por ahí estábamos. Bueno, y bueno, tu trayectoria es tan amplia, sobre todo por lo deportista que eres y por cubrir sectores público, privado y tu vocación de servicio social. Sí. Es Bueno, tan- y tan también destacable. académico, ¿no? Y académico. He enseñado en la universidad por muchos años y entre el 95 y el 2005 dirigí la maestría de Administración de Empresas en la Universidad de Lima, ¿no? Ajá. Entonces y antes había enseñado como 20 y tantos años en la universidad, ¿no? Así que, ¿Y ahora en qué andanzas estás? bueno, de todo un poco, ¿no? Ya, como te dije, dejé el sector público en enero del 2020, Ajá. ¿no? Ahora estoy básicamente en el sector privado, haciendo mis consultorías, viendo proyectos, ¿no? Y también metido en muchas cosas como la Fundación Peruana del Cáncer, el Instituto Vidahuasi, Instituto Nutricional, los bomberos. Tu profunda ¿no? vocación de responsabilidad social es algo que te caracteriza. Y ya no sé qué más, pero por ahí estoy siempre listo para ayudar en... ¿Eras Boy Scout tú? No, nunca llegué a ser Boy Scout. Bueno, pero eres la encarnación de los Boy Scouts, siempre bueno, listos siempre para servir a su país. Es que uno hace lo que ve en casa, pues sí, mi madre era una persona muy activa. Y tu padre, que fue pues militante y alcalde de San Isidro. Mi padre fue alcalde de San Isidro, ambos eran personas, mi madre aún vive, ¿no? Está un poquito mal, pero mi madre era súper activa, ¿no? O sea, fue 2 veces regidora en La Molina y se trepaba a todos los cerros, en la época más difícil del terrorismo, no le tenía miedo, la familia andaba preocupada, ¿no? Pero ella se sabía cuidar muy bien y llevaba a los chicos. Bueno, ya sabemos de quién has heredado, genéticamente de quién te viene esas mi padre cualidades. Siempre le gustó el servicio público, ¿no? Era abogado, pero sobre todo académico, doctor en historia. Así ¿no? es. Y me encantaba el turismo y fue presidente de Tour Perú también durante una militante época. del PPC con una línea. Sí, fue siempre. fundador, ¿no? Él fue uno de los fundadores. Firmó al día siguiente porque se olvidaron de avisarle para ir a hacer las primeras firmas, pero... O sea, tú eres pepecista hasta genéticamente. Digamos. Bueno, y mi madre también ha sido, ¿no? Ya. O sea, yo he conocido mucho al doctor Bedoya, entonces eso, digamos, lo veía en casa. Lo veía en casa más que por razones políticas, por razones de amistad con mi padre, entonces... y lo acompañé en las giras al Perú, en sus campañas, ¿no? Entonces, he vivido mucho de la doctrina de los fundadores, de don Ernesto Alaiza, de Mario Polar. ¿Cuántos se extrañan, no? A pesar de las diferencias que pueden Roberto haber Ramírez entre el APRA, el PPC, sí. No, esos líderes que teníamos... esos líderes que habían en esa época y en todos los partidos, ¿no? Exacto. Era gente muy capaz, muy inteligente, todos eran académicos, sí. Y nada que ver con los señores que tenemos ahora. Pero suficientes con autoflagelarnos al abrir un periódico o leer las noticias. ¿Cuáles son, crees tú, los grandes desafíos que tiene el Perú en términos de cerrar la brecha en servicios y en infraestructura? Infraestructura sabemos que es uno de los mecanismos más importantes para convertirnos en un país desarrollado. Sí, yo creo que, número uno, hay que generar las condiciones de institucionalidad y seguridad que se necesita para que el desarrollo pueda avanzar rápidamente, ¿no? O sea, un país cada vez más en manos del sicariato, el narcotráfico, es una lucha bastante contra la corriente, ¿no? Es un tema que este gobierno tiene que enfrentar con inteligencia e inteligentemente, ¿no? Para poderlo revertir esta situación tan grave en la cual estamos metidos, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas... En el corto plazo, definitivamente, la seguridad, el combate a la corrupción y la reactivación de la economía. Exacto, la corrupción es rampante. ¿Y por qué? Porque también el Estado fomenta, o sea,
asumo que sin pretenderlo, que haya más corrupción al generar una serie de trámites y procedimientos para que el pequeño empresario se pueda desarrollar. O sea, todos hablamos de la informalidad, pero ya, yo me formalizo, ¿no? Paso un vía crucis, digamos, los que estamos en Lima o, digamos, gente que está en empresas más o menos importantes, pueden defenderse, etcétera, pero el pequeño que está, pues, sin desarmado, digamos, ante esta burocracia, está sometido a todo tipo de vejámenes y trámites para poder formalizarse. Y una vez que se formalizan, le caen encima, pues, inspecciones técnicas de seguridad, los abusos, le cae fiscalización. Tú has estado en el clavo, porque cuando en este programa hemos repetido numerosas veces acerca de los temas de la competitividad, esos 12 pilares, y el pilar número 1 es instituciones, entendidas como las reglas formales e informales bajo las cuales se crea valor. Y a eso está íntimamente ligado con el rol del Estado. Porque antes yo te pregunté acerca de infraestructura, pero la infraestructura y las carencias son reflejo de ese Estado que no funciona. Y esas reglas que impiden que se pueda crear, mantener la infraestructura y los servicios. Exceso de reglas. Exacto. O sea, Felipe Ortiz de Sabillo decía, el Perú es un país sobreregulado y subgerenciado. Esto en los años 80. Wow. ¿No? Ya 40 y tantos años después seguimos en la misma, ¿no? Entonces, y hay diagnostiquitis a veces. Ya todos ya sabemos de qué nos vamos a morir, pero la cura, pues no. Se han hecho todo tipo de experimentos, pero el tema es reglas claras, reducir el peso del Estado. El peso del Estado, sobre todo en toda la tramitología que va generando empleados que para justificarse empiezan a poner todo tipo de trabas, ¿no? Tenía una definición, ¿no? Necesitamos un Estado fuerte y ágil. No tanto Estado como sea estrictamente necesario y tanta iniciativa privada como sea posible. Exacto, ¿no? Pero, o sea, haciendo un paralelo con el deporte, necesitamos un Estado fuerte y ágil para que las cosas funcionen. Ahora tenemos un Estado lento y panzón. Y en muchos casos, pues, toda esta regulación, sobreregulación, incita a que los malos funcionarios justifiquen inclusive la tramitología para ser un insumo de la corrupción. Para insumo de la corrupción o para justificar su presencia. También. ¿No? O sea, se eliminan tantos trámites y bueno, esa gente que se vaya a producir, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que es una de las digamos, cosas, una condición fundamental para ya hablar de infraestructura. Imagínate si con el 30% de la economía formal que mantenemos a nuestro país, ¿qué sería del Perú si ese 70% está formalizado? Siempre habrá un poco que está informal. Hay muchos chicos que emprenden, van creciendo, prueban aquí y ya cuando están saliendo adelante tienen que formalizarse. Tú has sentado un tema fundamental, que es el tema de la reforma del Estado, que está íntimamente ligado a todos los servicios e infraestructura que puede o no brindar el aparato estatal. En ese sentido, tú has puntualizado muy bien que los trámites, la pesada carga, la legislación laboral, la legislación tributaria, en vez de promover la generación de riqueza, hacen que para el peruano común y corriente sea muy pesado y no pueda efectivamente prosperar. La legislación, por ejemplo, tributaria, la legislación laboral, es tremendamente rígida y eso impide que se contrate, que se genere. Copiemos lo que hacen los países desarrollados. Los tigres asiáticos que yo tanto hablo. Corea, agarremos Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur. En Taiwán el IGB es 5%, no es 18%, 5%. Bueno. Y no existe informalidad. Y los servicios... Ahora, Taiwán es una ciudad-estado, ¿no? No, perdón, Singapur. Es del tamaño más o menos de Ancash, claro. Pero tiene 25 millones. Y bueno,
Un poquito menos que la población nuestra. Y Corea del Sur, que en los 60 estaban más atrasados que nosotros. Los 4 países tenían hace 60 años tenían ingresos per cápita inferiores a los del Perú. Y ahora el ingreso per cápita es entre 8 y 13 veces superior. Y ese es el factor clave entre un país rico y un país pobre, la productividad. Porque el peruano común y corriente se saca la mugre, sea como taxista, como médico, como dentista, como ingeniero, y no le alcanza porque justamente la productividad atenta contra la generación de riqueza. Una indicación, ¿no? Sí. El tráfico en Lima. ¿Cuántas horas son de se pierde? El tráfico no para hasta las 10 de la noche. Quiere decir, y empieza tempranito, baja un poco hacia al mediodía, etcétera, pero quiere decir que mucha gente se queda trabajando hasta muy tarde. Y encima tiene que invertir entre 3 horas para ir al trabajo, 3 horas para regresar. Bueno, los casos extremos. Por eso no somos productivos. Exacto. Entonces, ese es un factor clave. O sea, regresando, el Estado tiene que proveer esos servicios para que el resto de la economía funcione. Excelente. O sea, dejen al emprendedor que libere su energía. Suéltenle las amarras al emprendedor y vamos a ver cómo vamos a avanzar. Y has tocado un tema que tu experiencia también ha contribuido a solucionar, y es que uno de los temas que no se abordan usualmente es el del ordenamiento territorial. Y esto tiene que ver desde el crecimiento de las ciudades, la planificación de las vías, el caos urbano que tenemos en las calles de Lima y de las principales capitales del Perú, se debe esencialmente porque el Estado, en vez de dedicarse a ordenar el territorio, las vías, el transporte, se mete a jugar de empresario o sigue generando cargas para que el sector privado pueda generar la riqueza. Entonces, el tema vuelve a lo que tú muy bien has puntualizado. Tenemos que reformar el Estado. Entre otras cosas, ¿qué otros temas deberían estar vinculados, crees tú, a la reforma del Estado? A ver, ya después entraremos al pilar 2, que es definitivamente el Estado tiene que proveer seguridad, educación, salud y justicia. Eso, empecemos. O sea, no puede ser que ahora en la mañana salga un titular, un policía que en defensa propia mató a un delincuente y tenga que ir a la cárcel. El policía va preso. ¿No? Entonces, el delincuente libre. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Sí. Entonces, en otros países el policía se hace respetar. Y quien falte el respeto, en Brasil, quien falte el respeto a un policía, chau, ¿no? Entonces, eso, bueno. En meritocracia, por ejemplo. Hay un tema ahí de fondo que es Contraloría. ¿no? Yo creo que, a ver... Tú lo has visto por dentro. Porque... Sí, y yo he podido salir bien librado porque, digamos, buscamos una fórmula con la anuencia de la Contraloría de hacer un convenio de gobierno. Pero si no hubiera sido por eso, yo no podía conseguir funcionarios de primer nivel. El funcionario de primer nivel me decía, Carlos, yo estoy en tal compañía, estoy tranquilo, el sector privado, no me fastidien, ¿no? Entonces le dije, estamos con estos mecanismos de gobierno y que vamos a innovar bastante y estás protegido, ¿no? O sea, obviamente si haces... muchos funcionarios del Estado no actúan por miedo a las represalias. Exacto. Y a una reglamentación tan rígida que impide que él pueda tomar decisiones. Hay mucha gente que después de trabajar conmigo se fue a otro lado en el Estado y me dicen, ya no vuelvo al Estado, así me paguen el doble. O sea, hay mucho talento. ¿Por qué? Porque, a ver, no tengo la certeza, ¿no? Pero estoy casi seguro que es al funcionario en Contraloría va ganando puntos en su ascenso por la cantidad de hallazgos que encuentra. Claro, y eso lo incita a poner más trabas. A trabas y a denunciar a gente inocente. Claro. ¿Cómo puede ser posible que a un presidente de Petroperú, porque supuestamente cuando él era presidente de COFIDE, no se manejó adecuadamente la caja chica, ¿no?
porque la caja chica fundamentalmente la maneja un empleado empleado subalterno que está ahí, ¿no? Y lo suspendan por un año. O sea, ahí hay algo medio raro, ¿no? O sea, el manejo de caja chica que se debe ver equivocado en cosas de caja chica, ¿no? Cuando en Petroperú, por ejemplo, han gastado 8.000 millones, 9.000 millones de dólares para una refinería que no hay petróleo en el Perú. O sea, lo que hace es procesa petróleo que viene del exterior para... Sí. ¿No? Entonces, y no pase nada, ¿no? Entonces, tú has tocado otro tema fundamental, son los mecanismos de contratación. Claro. Primero, Contraloría tiene que haber gente, digamos, ad hoc para la función que desempeña. Yo me acuerdo haber estado en reuniones donde mi gerente de proyectos en los Panamericanos le pregunta a los que venían de Contraloría, porque yo pedí control concurrente, los quiero a mi costado todo el tiempo, y pregunta cuántos de ellos eran ingenieros, y no había ningún ingeniero en la reunión, habían 5 personas de Contraloría, había contadores, administradores, economistas, etc. Y no tengo nada contra esas profesiones. Un contador que va a supervisar una obra de ingeniería. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente, pues, nos quejamos a Contraloría y pedimos que nos pongan los profesionales ad hoc, ¿no? Y bueno, lo pusieron, ¿no? Pero después terminó y gente que no estaba preparada para estos tipos de contrataciones empezaron a observar y bueno, han fastidiado a mucha gente que ya van todos siendo liberados, digamos. Conversando contigo y con nuestro amigo común Carlos Añaños, coincidimos en que uno de los problemas que aqueja al Perú es la falta de gerencia, es decir, los mecanismos para administrar los recursos humanos, los recursos financieros, el capital del Estado, no se hace con criterios técnicos. A ver, no es que haya falta de gerencia, es que el buen gerente no esté incentivado a ir al sector público, número uno. Podría ganar bien, pero muchos funcionarios públicos no tienen CTS, no tienen seguros, ni siquiera seguro social. O sea, primero están... Alguna vez le escuché a León Trachtenberg decir, ni Bill Gates ni el mejor gerente del mundo podría ser exitoso en el Perú. Es posible, ¿no? Entonces, eso es. Yo conozco a muchos peruanos, incluso mucha gente que trabajó con nosotros en los Panamericanos, se fue a trabajar en eventos, han estado en Tokio, van a estar en París, han estado en Santiago, han casi 50 peruanos. O sea, el capital humano que adquirió esa experiencia exitosa en el sector público se lo han llevado a otros países. Pero son gitanos olímpicos, pero que van y regresan. O sea, el sistema, hay gente yo creo preparada, que también... Es el tema del sistema. Exacto. Si no, hay muy buenos gerentes en el Perú que sacan las empresas adelante. Vienen empresas extranjeras y contratan a peruanos. Por ejemplo, los mecanismos de gestión por resultados e impacto. Tú sabes, hay países en los que, al igual que en el sector privado, se establecen las metas, los objetivos, los programas, acciones, y luego de ese proceso hay una medición del impacto de la gestión en términos de indicadores. Y eso ha sido uno de los caminos que han seguido, entre otros, los tigres asiáticos para conseguir resultados en la gestión pública. Y esos mecanismos, como tú muy bien has dicho muchas veces, no necesariamente hay que descubrirlos, sino aprender en pellejo ajeno y ese conocimiento intangible, aplicarlo al caso de Perú. Mira, aquí nosotros usamos una contratación de contratos colaborativos. Y estos contratos colaborativos, bueno, largo explicar, pero estaban basados en incentivos. O sea, si las empresas llegaban a sus metas, ¿no? Recibían un bono, ¿no? Entonces estaban motivados a cumplir y llegar a tiempo para tener su bono. Y si generaban ahorros, se compartía el ahorro. Y funciona. Tú sabes que una de las experiencias más exitosas me has hecho acordar en Nueva Zelanda. Luego de tener un proceso inflacionario, nombraron al presidente del Banco Central de Reserva y le daban incentivos
por cada punto que bajaba la inflación. Y esos mecanismos de incentivos son algunos de los... Es que acá son punitivos. O sea, claro. Acá no se ha multado a esta empresa. Ahí tienes que multar. Entonces, el funcionario público... Tiene que multar porque si no le inician una investigación. Y después tiene que estar preparado a hacer una chanchita, digamos, para que el día que salga le van a caer varios juicios y tenga que defenderse. El Estado dice que te puede dar la plata para defenderte. Sí, te puede dar la plata, pero, digamos, si tú quieres contratar un abogado que te salve, de repente ese dinero no te va a ser suficiente. Otro de los mecanismos que también encontramos en el aparato estatal es lo que yo llamo la cuádruplicidad entre gobierno nacional, regional, provincial, distrital, donde no está claro quién tiene la responsabilidad y se tira la pelota cuando hay un problema. En ese sentido, con un grupo de expertos hemos analizado el tema de cómo reformar el Estado con una paralela reforma del proceso de descentralización y regionalización que lamentablemente fue un desastre. En ese sentido, ¿tú qué piensas que debería hacerse para evitar esa cuádruplicidad de funciones? Mira, Perú creo que tiene 1800 y pico 1890 municipios, ¿no? Sí. Con tendencia a crecer. Creo que está en 1892. ¿No? Y Chile creo que tiene 600. ¿No? Tiene un poco menos de población que nosotros, pero per cápita, ¿no? Y todo pueblo que más o menos agarra un tamaño dice, no, yo quiero ser municipio, ¿no? Y claro, esos municipios representan sus regidores, su alcalde y su burocracia, ¿no? Y en eso estamos también, o sea... Y la descentralización, voy a usar una palabra para graficarla, se ha hecho en orden de rompan filas, pues, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Recuerdo, yo me metí a ayudar en la pandemia desde el sector privado con un grupo de gente y vimos con terror que le dan las transferencias de dinero a los alcaldes para que compren víveres para su población, pero lo primero que hacían era asegurarle a la familia y al entorno o a los que habían votado por ellos y ellos resolver su problema, y quien no había votado por ellos, pues ni el saludo, ¿no? Entonces hay temas ahí bien profundos que resolver, y cómo desandar lo que se han dado y de ahí todos estos intereses creados que existen, ¿no? La corrupción está íntimamente ligada a la ineficiencia del Estado. En Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Cuando han entrado pues, con un sistema moderno electrónico de 20 boletos, saltaron pues que había una diferencia, no sé, importante de turistas no registrados, ¿no? Y has tocado un tema importantísimo, que es el uso de la tecnología para hacer que el Estado sea más eficiente. No solamente en términos de resultados, sino de la velocidad en la atención. Mira, por ejemplo, la experiencia en Taiwán con el COVID. Se puso a prueba el aparato estatal. El impacto del COVID en Taiwán fue ínfimo. Mientras nosotros estábamos por encima de los 200.000 muertos, yo revisaba las estadísticas de Taiwán y estaban en alrededor de 17. Acabaron con 17.000, pero no con 200.000. Y entre otras cosas, ¿cómo trabajaban ellos? Por ejemplo, trabajaban el Big Data, la analítica, y cruzaban la información migratoria con la historia médica de cada persona. En Taiwán te bajan la historia médica de cualquier ciudadano nativo o extranjero. Te preguntan, obviamente, saben que tú tienes alergia a la lidocaína, etc. Y cruzando esa información masiva, a pesar de que Taiwán tenía el mayor flujo de vuelos a Wuhan, ellos le avisaban en el celular a la persona, venga a hacerse la prueba, no la verídica, sino no la falsa, sino la verídica. Usted puede ser una de las personas que tiene que quedarse en casa. Para rematar, le llevaban la lonchera a su casa para que se quede. Mira, en términos de, por ejemplo, de cómo se maneja la información en el Estado,
Es interesantísimo cómo nosotros cada 5 años tenemos un censo mal hecho. Con la informática, con los sistemas de información con Big Data analítica, nosotros podemos tener la información en tiempo real. Nace un niño y ya sabemos que ese niño va a necesitar vacunación. Su vacunación va a estar ligada al teléfono de esa señora, donde ella va a escoger qué fechas puedo ir a vacunar. Y va a venir una alerta en la que le van a decir a esa persona: su hijo necesita vacunación. ¿Te imaginas, en términos de servicios, lo que podemos lograr con el uso de la digitalización? Y con esto acabo. ¿Sabes qué? Como tú muy bien has dicho, no hay que inventar la pólvora. Porque cuando nosotros traemos esos adelantos tecnológicos de experiencias en Inglaterra, en Francia, en los países asiáticos, nosotros también recibimos conocimiento intangible que nos puede llevar a ser mucho más efectivos. Mira, Cuéntanos algo de esa experiencia que tú tuviste, por ejemplo, en los Panamericanos. bueno, en la pandemia. En la pandemia, ¿verdad? ¿No? Tú sabes que hay la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Cuando empezó la pandemia, un grupo de peruanos nos juntamos para ver cómo podíamos ayudar, ¿no? Porque al principio era el tema de alimentación, ¿no? Y había un amigo común nuestro, no voy a decir su nombre, ¿no? Que tiene todo el Perú mapeado, ¿no? Tú ya sabrás de quién me refiero, sería bueno que lo entrevistes. Tiene todo el Perú mapeado y lo que hace es cruzar información de fuentes públicas, ¿no? Y llevamos pues a Gobierno Digital. Yo no pude ir a esa reunión por alguna razón, ¿no? Para ayudar en la distribución de alimentos. Y había detectado, por ejemplo, que con vuelo de dron, que Lima tenía una población en algún lugar de 200.000 personas que no estaban ubicadas, ¿no? Y empezó a mostrar las zonas calientes donde había COVID, todo. Y los de Gobierno Digital se molestaron con él. Dijo que él había fraguado data y prácticamente querían llamar a la policía. Tocas otro tema de la reforma del Estado, el acceso a la información. Así es, y muchos ministerios, no, esta es mi información privada y no la suelta. Una cosa es los datos sensibles de las personas, claro, y otra cosa es los datos que pueden ser... Tocas otro tema, ¿no?, súper importante. A ver, ahora yo estoy el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, ¿no? Y por ellos pasan cerca de 60 millones de personas al mes, por los casi 90 centros comerciales que hay, que pertenecen a la asociación, ¿no? Todas esas personas, cuando entra alguien en un centro comercial, están grabados. O sea, si alguien bueno, eso es lo que hace Facebook y las redes sociales, tienen un seguimiento de cada uno de los... Por ejemplo, una señora entra y se tropieza con la vereda, al ratito de las cámaras están llamando para que vayan a ayudarla, ¿no? Y nosotros estamos conversando, y espero que con las autoridades, no voy a decir quiénes, ¿no?, para hacer una conexión con las autoridades, ¿no?, de estas cámaras, que haya una conexión directa a una central especial, que tengan acceso a reconocimiento facial. Entonces, hay que cuidar a los buenos, pero muchos de los malos van pues a gastar su dinero mal habido a centros comerciales. Entonces, oye, claro, y ahí se portan como unos angelitos. ¿Cómo incide la corrupción, ¿no?, en el funcionamiento del Estado y de toda la sociedad? Bueno, estábamos antes del COVID empezando, y ahora vamos a trabajar en eso. Estamos, y la recepción ha sido, buenísimo, pero hay que moverla, la rueda, y hasta ahora, bueno, esperemos que eso se pueda resolver. Imagínate
para agarrar a los chicos malos, pues Claro, el reconocimiento facial es algo obviamente común. No los agarran dentro del recinto, pero esperan a que salga y ya pues. Me has hecho acordar en Taiwán, yo cuando estuve de jefe de misión, hubo una noticia interesante. Habían unos hackeadores rusos que iban a los cajeros y habían hecho de las suyas en varios países de Europa. Llegaron a Taiwán y ¿sabes cómo los descubrieron? Porque un ciudadano encontró una bolsa negra con más de $1 millón y llamó a la policía. Llamó a la policía para devolver ese $1 millón que había encontrado ese taiwanés, y a través del mecanismo de cámaras los ubicaron a los rusos. ¿Qué es lo que pasa? Mira, tú has tocado temas muy interesantes, cómo la corrupción está relacionada con el mal funcionamiento del Estado. Yo me pregunto, ¿por qué es que los taiwaneses tienen plata para un servicio de salud, de seguridad eficiente? Porque gastan menos en delincuentes o son muy eficaces chapándolos a tiempo. Y está el otro tema de los valores. Porque ahí, como hay gente más honorable, más honesta, menos amigo de lo ajeno, evidentemente en vez de gastar en cárceles, gastan en seguridad, en salud, en ordenar el territorio. Tú tienes mucha experiencia, Carlos, y esa experiencia ya para no dejar el tema, pero con tu vocación ahí contarte respecto a los panamericanos, dos cosas, ¿no? Sí. Primero, en el tema del COVID, ¿no? Mucha gente, a ver, decía, es una gastadera de plata ya. Resultados. Ahorita estamos ya, está en proceso una nueva ley de contratación del Estado que se supone, digamos, va a mejorar sustancialmente las cosas, ¿no? Cuéntanos de eso. ¿No? Y que se ha copiado mucho del modelo que nosotros usamos en los Panamericanos, o sea, los contratos colaborativos, la junta de disputas para resolverlas, ¿no? Ninguna obra se paraba por una observación, o sea, tenía la junta de disputas que conocía esto, el proyecto, en 18 días tenía que resolver, la obra no se paraba. El tema por incentivos, ¿no? O sea, premios por incentivos para que se cumplen con las metas de construcción y se premia los ahorros. Después están las licitaciones, o sea, las licitaciones todo a través de una plataforma por internet. Y uno de los grandes defectos es que era siempre la propuesta más barata. Exacto. Y lo barato sale caro porque después había que agregar adendas. En nuestros casos, digamos, como plantearon la gente del gobierno a gobierno, que en este caso fueron los británicos, 70% era el aspecto cualitativo, que medía una serie de parámetros, y 30% era el aspecto monetario, ¿no? Entonces, el peso a lo cualitativo era muy importante y lo monetario obviamente relevante, pero a diferencia normalmente en el Estado que por cada hora había 1.6, 1.8 postores, nosotros teníamos más de 40 postores por obra. Entonces, esto te aseguraba la competencia, o sea, tampoco podían dispararse muy alto, o sea, económicamente muchas de las empresas están más o menos en el mismo canal. Además, se colgaba el contrato cuando ya se determinaban los finalistas un mes antes y decía, bueno, estos 5 han quedado, 5 o 7 dependiendo, estos han quedado finalistas, ¿no? Estos señores, ya el contrato estaba colgado en la plataforma y se les decía, miren, ustedes el día de la Buena Pro, se da la Buena Pro y tienen 48 horas para venir a firmar con su garantía. Ahí has tocado un tema de quienes conocemos el Estado por dentro. Es fundamental. Yo tuve el privilegio de trabajar como servidor público en CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, uno de los mecanismos más ineficaces es el mecanismo de contratación que establece reglas que impiden la innovación. Por ejemplo, para comprar computadoras, una persona que no es realmente experta ni está al tanto de las innovaciones
te dicen, no, esta es la computadora que tenemos que comprar, no podemos comprar más. Pero acá hay una que es mucho mejor y más barata, pero te pone unas especificaciones técnicas antiguas. Entonces el Estado compra mal, compra barato y se queda con un activo que se va a quedar obsoleto. Mira, en obras, por ejemplo, el proponente podía sugerir mejoras al diseño, ¿no? Entonces, la vía panamericana que todos la conocen. Cuando llegué al proyecto yo tenía 29 torres de 8 a 10 pisos. Dijimos, vamos a reducirlas a 7 y nos vamos en altura. Y el que ganó la propuesta propuso 7 torres, pero en lugar de tenerlas distribuidas en distintos lados, las puso como están ahora, medio como abanico para que no caiga el sol, y con una grúa se avanzaban 2 torres a la vez. Y para ahorrar el tiempo del sótano, en los sótanos el estacionamiento se hizo en la parte de atrás, dándole la vuelta. Es tan importante lo que tú dices. Y eso se ahorró un montón de plata y tiempo. O sea, yo tuve la vía panamericana lista en febrero del 2019, para los juegos eran en julio, ¿no? Entonces, es tan importante quién convoca y cómo convoca. Entonces, y así fueron en las otras obras, ellos podían proponer mejoras al planteamiento inicial. Entonces, y eso también se valoraba, ¿no? Nunca tuvimos ninguna, como consecuencia de estas licitaciones, no hubo nadie que impugnó. Incluso a los que perdían se les da una sesión de 2 horas para explicándoles las razones por qué habían perdido. Y como habían 5 licitaciones, cada uno tenían oportunidad de presentarse a otras licitaciones, a las siguientes. Algunos de ellos ganaron. No tengo nada en contra de los abogados, pero los abogados a veces ven el tema en términos de cómo escriben esa reglamentación. Sí. Y hay una anécdota respecto a los contratos que tenían que firmarse a las 48 horas. Una empresa ganó y, vengan tal día a firmar. Y de repente, además de los 2 que tenían que firmar, vinieron como 6 más, ¿no? Y el ingeniero, jefe de proyectos, les pregunta, y bueno, ¿para qué vienen tantos, no? Era un poco frontal, digamos, ¿no? No, es que aquí en el contrato hay esta cláusula, esta coma. Un momentito, señores. Ahí el contrato está colgado hace un mes. Si ustedes han firmado que dicen que van a ir a la licitación y aceptaron ese contrato, no les queda otra cosa que firmar o se van. No, que o firman o se van. Ahí yo les dije, si yo muevo una coma, el segundo o el tercero que tengo en fila van a protestar. Así que... Y eso es uno de los grandes problemas. Un cuarto intermedio y regresaron con su lapicito a firmar, ¿no? Con lapicero, ¿no? Porque lapicero, ¿no? Y además estaba prohibido tener contacto con los postores. O sea, todo a través de la plataforma. Y contacto era virtual, ¿no? Y gente que tuvo contacto, chao, ¿no? O sea, ninguna obra... Es tan importante quién convoca y cómo convoca. Ninguna obra se impugnó y ninguna obra se detuvo. Hubo alguno que bajó el ritmo y a ese le cayó una multa, ¿no? Entonces, y ahí el resultado. Entiendo que le pegaba una revisada al proyecto de ley y va en ese sentido para mejorar. Aleluya. ¿No? Regresando a estos hackers, ¿no? Nosotros tuvimos 6 millones de ataques de ciberseguridad para fastidiar en los juegos, no dejar que se transmitan, que la ceremonia de inauguración no se transmita. A los coreanos le bloquearon la ceremonia de inauguración en los Juegos Olímpicos de Invierno. A nosotros no pudieron, trabajamos de la mano con la Marina de Guerra, ¿no? Y la Marina fue muy eficiente, o sea, se compraron equipos que después se quedaron para nuestra Marina y para el Perú, ¿no? Y 5 millones y no pudieron penetrar en nuestras redes, ¿no? Entonces, y por último, regresando al tema de la villa, algo que a mí me movió mucho es que 60.000 peruanos
y algunos extranjeros fueron a alojarse a la villa en la época del COVID para no estar con sus familias. O sea, ¿qué hubiera sucedido si no? Claro, nadie es adivino del futuro, ¿no? Pero para lo que sirvió la villa para salvar miles de personas, porque yo estoy seguro que muchas de esas 60.000, si no hubieran ido a la villa, o hubieran contagiado, o si hubieran ellos fallecido, ¿no? Entonces, ¿y qué uso tiene ahora la vía, por curiosidad? Ahorita ya se ha transferido para los deportistas que han ganado medallas. Hay una iniciativa privada para desarrollar todo ese terreno porque se liberaron 30 hectáreas y posiblemente dentro de esa iniciativa privada se contempla para alojar a la gente que va a ir a los Panamericanos del 2027. Y nos lleva a uno que es de los temas que es tu pasión, que es el deporte. ¿Qué podemos hacer por el deporte? Hemos sido desviados porque eres una persona con una experiencia tan valiosa, tan rica al servicio del país. El deporte, cada dólar invertido en deporte, y esto demostrado por la Organización Mundial de la Salud, se recupera por 3 en ahorros de salud y en ahorros de delincuencia. O sea, aquellos que dicen que no, que el deporte, no, señores, la persona que hace deporte está mejor condicionado para vivir mejor hasta el final de sus días. De algo nos vamos a tener que morir, ¿no? Aparte todo el impacto que tiene en la disciplina, por eso se dice la disciplina deportiva que forma el carácter, el orden. Yo creo que a mí el deporte me ayudó para poder sacar este proyecto, ¿no? Porque yo he sido corredor de olas grandes. Hay un aspecto genético de tu padre y tu madre, pero definitivamente el deporte ha forjado tu carácter. O sea, la disciplina. Si corres olas grandes y ves, ¿no? Lo último que tienes que perder es la calma, ¿no? Claro, la adrenalina. Y me va a caer una cosa. Porque una cosa es ver la ola de encima y otra cosa es verla así. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo salgo? Tienes que tener calma, o sea, no puedes desesperarte, ¿no? Entonces, eso te ayuda, la resiliencia disculpa, te ayuda. Pero tu experiencia está muy interesante, tan valiosa, y es para el Perú realmente un lujo saber que hay personas peruanos como tú, pero yo no quiero prescindir del tema político, porque se nos puede ir el tema. Ya asumiste la presidencia del Partido Popular Cristiano. ¿Qué nos trae el Partido Popular Cristiano? Mira, primero tiene un historial de haber formado muy buena gente. ¿Pero ¿no? ¿Por qué se iban? Ha sido la cantera de políticos. Así es, han habido errores. De los últimos 60 años. Han habido errores. También hay gente que de repente dijo, bueno, el sueño de la casa propia, ¿no? Entonces dice, no, yo me voy, formo mi partido y ya soy el primero, porque el partido es un poco institucional, hay elecciones internas, hay un tema de meritocracia, ¿no? Han sido las divisiones inferiores de muchísimos políticos. Yo creo que lo que nosotros estamos es buscando la unión de todos los peruanos, ¿no? La unión y conseguir los mejores peruanos para ayudar a salir a nuestro país. Pero hay un tema vinculado al tema ideológico y hay muchas personas que dicen que el agua no se puede mezclar con el aceite porque a la larga ese tipo de alianzas no caminan. En todo caso, el Fredemo, en la experiencia del 1990 que aglutinó al PPC, a Acción Popular y al Movimiento Libertad, fue una experiencia en la que había una confluencia en torno a una visión de país transformadora con sus virtudes y defectos, sí. Pero muchas de esas políticas que planteó Mario Vargas Llosa a través del Fredemo las implementó Fujimori. Exacto. Y permitieron que el Perú creciera a tasas espectaculares. Yo creo... ¿No crees, y va mi pregunta, ¿no crees que en vez de juntarnos sapos y culebras... Yo no he dicho sapos y culebras, ¿no? Yo he dicho los que pensamos más o menos parecido claro. Y queremos que nuestro país salga adelante. Ya. Debemos unirnos, o sea, aquí hay... ¿Cuál es esa visión de país que debería marcar las directrices? Es un poco lo que hemos venido conversando, ya, ¿no? O sea,
el corto plazo, salud, resolver los problemas inmediatos, reactivar la economía. Exacto. Y en el largo plazo, una visión de un país competitivo. Así es, y debemos copiar las mejores prácticas de otros y resolver las nuestras, ¿no? Y darle fuerte a la educación. O sea, aquí nadie piensa en la educación, o sea, muchos están en el corto plazo, dicen, no, pero esto se va, cuando yo salga... Claro, los efectos de la educación son 20 años. Así es. Y es lamentable, por ejemplo, la incidencia de la anemia, porque un niño que no ha sido cuidado desde el vientre materno ya está... Mira, pero muy limitado para toda su vida. Aquí hay la doble carga. Lo que tú dices es cierto, pero hay un 60% de la población que es obesa mórbida. Tienes la paradoja de una madre obesa y un hijo anémico, porque no se saben alimentar. Entonces, obviamente, a la madre hay que ponerle fierro 3 meses antes del nacimiento. Pero no es solamente fierro. No, bueno, alimentarse con énfasis en el fierro para que ella transmita a su hijo eso. Pero las buenas prácticas de alimentación, Perú yo tenía una experiencia también en buscar temas de alimentación, ¿no? En la época del Fujichoc hicimos un proyecto que se llamaba La Mejor Compra, cómo educar a la gente a alimentarse. Y ahora estamos algo accesible a su presupuesto. Exacto, ahora estamos haciendo lo mismo, hemos hecho pruebas pilotos en Manchay y, oh sorpresa, ahora no solamente quieren alimentarse, sino comer rico, ¿no? Muchas de las ollas comunes compiten entre ellas para dónde mejor se come, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede marcar la diferencia entre darle un huevo a tu hijo en vez de darle una golosina? Así es. Y a veces pues le dan las papas fritas, ¿no? Los chisitos que antes había, ¿no? A mi hijito que está gordito, ¿no? O sea, la anemia es un problema que 40% de la población es anémica. Se puede reducir, algunos expertos dicen que se puede llegar hasta 20% de reducción. Porque hay casos serios donde se requiere hasta un tratamiento más complejo. En las clases altas hay temas de anemia. Exacto, efectivamente. No es, o sea, no es el caso paradójico, por ejemplo, en México. México prosperó económicamente por muchos años y se incrementó el número de obesos y gente mal alimentada, porque en vez de comer saludablemente lo que probablemente cosechaban en su chacra, comenzaron a consumir comida chatarra. Y hoy México, tengo entendido, es el país que tiene mayor cantidad de obesos en el mundo. Y con la propensidad a otras enfermedades. Tú vas a Estados Unidos y la cantidad de personas obesas es increíble, ¿no? O sea, tú dices, ¿cómo pueden funcionar? ¿No? Y en Estados Unidos, bueno, el occidente, California, quizás por la influencia de Hollywood, todo el mundo quiere estar en forma, deportivo, pero ándate a los otros estados y encuentras efectivamente el medio oeste americano, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces el PPC, ya mira, para no... el PPC en concreto ya ha terminado todo el proceso, ya terminó el plazo de las impugnaciones que vencieron el viernes pasado. No tenemos notificación que haya habido alguna impugnación. O sea, y si es así, nos van a dar, esperamos que pronto nos den nuestra partida de renacimiento, ¿no? Como el ave fénix. Como el ave fénix y trabajar para que, como te dije, los peruanos que pensamos más o menos parecidos, nos juntemos, y los que no piensan explicarles bien las cosas. O sea, aquí no hay que polarizar, o sea, nosotros, digamos, No, y la trayectoria del PPC y el fundador ha sido ejemplar, ¿no? Porque fue parte del gobierno de Belaúnde, claudicaron a sus justas aspiraciones personales justamente para formar una alianza con el Fredemo, y en ese sentido... Y Bedoya tuvo la mayor generosidad, inclusive con Aya de la Torre en la constituyente. Es algo que los peruanos debemos conocer, y esa ¿no? es la escuela en que nos hemos criado, ¿no? Han habido errores, como en todos lados, hay gente que de repente piensa que salirse es mejor,
Es, como digo, el sueño de la casa propia. Pero los hijos pródigos también regresan al Mira, he lugar. visto muchas, hasta 3 generaciones que se han juntado. Han Abuelo, regresado. padre e hijos, ¿no? Tu caso ya hasta tus hijos son del PPC, digo, por tu Yo padre. a mis hijos los dejo en total libertad, yo sé cómo piensan. Ahí a lo como mejor yo. son liberales, libertarios. Libertad, digo. No, Ya. o sea, ellos piensan como yo, pero Ya. ellos están imbuidos en su propia carrera profesional, quieren salir adelante. Y ahí sus hay otro propios tema medios. que has tocado. ¿Cómo se puede llegar a los jóvenes para atraerlos a la política? Porque mal o bien, la política nos afecta para bien A o para todos, mal. a todos. Y hay que entrar a la cancha política, porque muchos dicen, no, la política es sucia. Pero tú tienes el coraje de decir, no, yo estoy entrando acá, incluso como presidente del PPC, yo sé que debe ser a costa de muchísimos sacrificios personales, no te voy a decir qué piensan en tu familia. El mismo hecho de estar en política te restringe tu acción en el sector privado. Pero, ¿qué podemos hacer para atraer a los jóvenes? Por ejemplo, ¿qué va a hacer el PPC para atraer a los jóvenes? Mira, es comunicar el mensaje. No, yo ya soy una persona que tiene 73 años, pero me sigo metiendo al mar. Bueno, gracias al deporte. Me sigo metiendo sigues al mar a corriendo correr, tabla, ¿no claro, es cierto? Claro, y me encuentro con muchos jóvenes en el mar y ahí conversamos de todo, ¿no? Claro. ¿No? Y Entonces, me has hecho acordar porque en mi época, cuando yo corría tabla, no habían damas. O sea, solo había una chica famosa en la Costa Verde que tenía una caja torácica muy prominente, pero hoy en día tenemos campeonas mundiales. Sí, sí, mujeres. Ahorita hay un mundial juvenil y hay una chica que Sí. lo está haciendo muy bien y nos puede traer una sorpresa este fin de semana. Bueno, hemos hecho una cobertura algo desordenada, pero eso se ha debido a tu amplia trayectoria, a tu experiencia de vida que pones al servicio de tu país al que tanto amas, Carlos. Tus palabras finales para saber qué nos espera en el Perú, evitando el autoflagelarnos. No, yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Lo que pasa es que el pesimismo, no nos dejemos contagiar por el pesimismo y tenemos que sacar nuestro país adelante. Aquí nací, acá me quedaré, viviré y moriré aquí en el Perú, ¿no? O sea, eso es lo que yo espero Pero hay Carlos Neujos para rato, definitivamente. Bueno, se supone. Lo vemos, lo constatamos. Muchísimas gracias, Carlos. Los esperamos el próximo jueves. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Viva el Perú. Gracias.